Siendo una charla abierta y de información general del budismo, no hace falta que tengamos ningún texto de plegarias o algo por el estilo para comenzar este encuentro, pero sí les pido que nos tomemos un momento para eh, reunir al cuerpo, a la respiración y a la mente y encontrar una distensión, una comodidad que favorezca después la escucha y la reflexión. Si están sentados sobre un buen almohadón, entonces sientan cómo su cuerpo puede alinearse y a la vez mantener una cierta distensión, esté libre de tensión. Para eso, entonces, si están sentados en el piso, habitualmente decimos que la cadera esté un poco más alta que las rodillas para que pueda entonces descansar la zona de la cadera, de la pelvis, las piernas estén relajadas. Y estamos sentados en la punta del almohadón, apoyándonos en los isquiones, y desde allí podemos sentir cómo el cuerpo se endereza, se tonifica, los brazos están relajados, las manos con las palmas sobre los muslos, más o menos cerca de las rodillas. Los codos pueden estar un poco separados del torso, los hombros anchos, sintiendo que se abre el pecho, que se abren los omóplatos. Tratamos de alinear el cuello de manera que sea un buen puente entre la cabeza y el torso. Tratamos de relajar toda la musculatura de la frente, alrededor de los ojos, los bordes de la nariz, la mandíbula, dentro de la boca. Tratamos de relajar la lengua y apoyar la punta de la lengua en el paladar superior, en la unión con los dientes. Y en cuanto a los ojos, teniendo así bien relajada la musculatura, entonces podemos notar cómo, estando los párpados entreabiertos, hay mayor capacidad de distensión que si están cerrados. Al traer la mente hacia el cuerpo, tratamos de soltar todo lo que pueda estar complicándola, distrayéndola, confundiéndola. Y así nos mantenemos unos momentos desde el silencio interior, y de allí tomando la postura con las manos de oración. Podemos imaginar a Buda enfrente nuestro en el espacio y sentir que invocamos su presencia, y también establecemos la intención que esto que vayamos a estudiar pueda ser de utilidad para mi camino personal, para mi desarrollo personal y también para poder beneficiar a todos los seres. So kiwa kunkriya nandra mechuki pela mechuki sara yuki terasa doshe chanki kurban yuki chanchu kato dani kusa chanta dola penchiri sanje dola penchiri sanje parasho dola penchiri sanje parasho. Me traje aquí algunas notas para compartir sobre este tema amplio, y si llega a ser de su interés, podemos profundizarlo en un martes futuro. Vamos a ir haciendo a lo largo del año este tipo de encuentros, una vez por mes, casi siempre a fin de mes, para sobre todo los que están participando de los grupos de meditación, que tengan un contexto
general de los fundamentos budistas y para aquellos que están interesados en el budismo poder conocerlo. Hay mucho para leer hoy en día, hay muy buena bibliografía, hay cantidad de maestros que nos ofrecen enseñanzas en Internet y a veces lo que necesitamos es encontrar la manera de estudiar, por dónde empezar, por dónde seguir. Y eso es lo que alguien como en mi lugar, la más residente de este centro, trato de generar. Cómo estudiar cuando hablamos de un camino espiritual, que por ahí es diferente al estudio de abogacía o medicina o ingeniería, y cómo ir progresivamente, gradualmente, paso a paso, en nuestro estudio, reflexión y meditación. Entonces, en la práctica budista, muchas veces se le da importancia a la escucha, algo que hoy está casi pasado de moda. Se fomenta el no escuchar, es decir, el opinar mientras que estamos escuchando o el intervenir mientras que estamos escuchando. Yo a veces trato de conversar con algunas personas que no son de mi círculo más habitual y encuentro que no hay tiempo para escuchar. Entonces yo lo que quería contar con un poquito más extensamente lo tengo que abreviar, porque ya le perdí, la otra persona perdió la atención en mí y yo había llegado hasta la mitad de la anécdota. Y a veces digo, bueno, es porque le estoy charlando mientras que maneja y manejo hace poco, entonces me doy cuenta que cuando uno maneja no puede estar 100% de la atención puesta en la escucha, tenemos una atención dispersa. Digo, bueno, también fui yo que le voy a contar algo demasiado elaborado mientras que iba manejando. Pero después estamos uno enfrente del otro, tomándonos un té o un mate y pasa lo mismo. Entonces, hay algo de nuestra época moderna en donde se invita a la rapidez y a aprovechar el tiempo, pero sin querer entendemos que si mientras que escucho voy formándome una opinión, entonces gano tiempo. Y eso es un error. Cuando escucho, escucho, cuando reflexiono, reflexiono, cuando medito, medito. Entonces, esta noción de aprendizaje que es tan buena y de hace tantos siglos, sigue siendo válida para hoy en día. Y creo que para muchísimas áreas. Eh, a mí me gusta nadar y cuando el profesor nos dice, vamos a hacer esto, esto y esto, y tengo ese entrenamiento en la escucha, entonces me largo. Y por ahí un compañero mío dice, ¿me lo repetís? Y entonces ahí vemos que la mente estaba en otro lado mientras que la persona estaba escuchando. Y es eso lo que tenemos que revisar. Entonces, cuando escucho, toda mi atención está puesta en la escucha, trato de no intervenir con opiniones, interpretaciones, es parecido a lo que leí, esta parte me gusta, esta parte me impresiona, esto sí, esto así. Tratamos de dejar todo eso, es decir, que suceda no hay problema, pero que yo me aferre a esas interpretaciones, sintiendo las que son más importantes que lo que estoy escuchando, ahí sí que hay un problema. Y entonces cuando me toca reflexionar, puedo reflexionar porque lo aprendí, lo memoricé. Hay gente que dice, tengo poca capacidad para memorizar. Y es por eso, porque en el momento de escuchar hay muchas otras cosas que hace la mente. En cambio, si escuchamos, puede ser escuchar y tomar nota, qué sé yo, cada uno tiene su sistema. Pero si está solo eso, después puedo reflexionar. Y si habían una clasificación de 8 puntos, yo puedo decirlos como dicen los textos, repetirlos en el orden enunciado, repetirlos con las palabras enunciadas y con el significado de esa enunciación. Y en eso vamos. Entonces hoy, para tratar de abrir los primeros puntos a conocer, traje este tema que llamamos los 3 entrenamientos, que son la conducta ética, la meditación y la sabiduría. Y como les comentaba, propongo estos encuentros mensuales para los que ya están haciendo una práctica meditativa y que entiendan que la meditación no es una actividad separada del resto de la vida, sino que debe estar incluida con todas las otras facetas nuestras y todas las otras actividades. Y por eso se lo estudia de esa manera, como 3 componentes que hay que comprender por separado, pero integrar completamente en la vida.
Y si alguien no tiene una conducta ética en las actividades cotidianas, en el momento de sentarse, esa meditación va a estar para reorganizarse, para recuperarse, para ubicarse, porque quedamos como descolocados. Hay mucho bullicio, hay mucha excitación, hay muchos estímulos, hay 10.000 cosas que han pasado que esa meditación sirve solamente para aplacar. Y cuando terminó el tiempo, entonces nos tenemos que ir. Y volvemos a esa locura de nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Y entonces esperamos a la próxima meditación. Casi mejor es un ejercicio de relajación o una siesta o algo por el estilo, porque es solo cortar con el bullicio. En cambio aquí, la meditación está propuesta para explorar la realidad tal cual es, no tal como la imagino. Entonces, uno de los componentes de un practicante budista es la curiosidad. Es alguien curioso, que le interesa todo lo que pasa y que le gusta explorar. Y entonces, en esa exploración va comprendiendo. Para poder explorar, primero tenemos que confiar en la postura de alguien. Podemos sentir que sintonizamos con la postura filosófica de alguien. Por ejemplo, la postura, el enfoque filosófico enseñado por Buda. Primero tenemos que confiar. Quizás sea de otra tradición, quizás sea de un científico, quizás sea eh, de alguna persona conocedora de la naturaleza, etcétera, y nos apoyamos en lo que dice otro, pero no para quedarnos en esa instancia, es solo para saber por dónde empezar. Y de ahí empezar a comprobar lo que el otro está diciendo, qué me pasa a mí cuando yo investigo en eso, exploro en la realidad. Y entonces, Buda fue alguien que se ocupó de encontrar una manera didáctica o pedagógica de presentar su enseñanza, de manera que pueda ser entendida por aquellos que tengan una intención u otra intención. Por ejemplo, algunas personas buscan sentirse bien, estar en paz, sentirse capaces de llevar adelante la vida y ciertos proyectos, y está muy bien, y es un alcance inmediato, ¿no es cierto? Buscar un propósito para esta misma vida. Hay otros que entienden que esta vida es cambiante, es transitoria y le preocupa, le inquieta lo que sucedería después, después de la muerte, si existe algo que continúa o no, y entonces pensaría de qué manera puedo yo prepararme para esa instancia y tener una coherencia con las cualidades favorables que tengo en esta vida para que continúen en la próxima. Entonces hay una intención a mediano plazo, podríamos decir. Y hay otros que dicen, bueno, el hecho de nacer, vivir, morir, nacer, vivir, morir, podría extenderse por siempre. Entonces, ¿hay alguna instancia en la cual me libero de este encadenamiento de vidas y muertes, en donde yo pueda elegir en dónde nacer, cómo llevar adelante la vida, que condiga con la verdad? Y entonces ahí hay una instancia, una intención mayor, a más largo plazo, digamos, o más vasta, más amplia que las anteriores. Y esa sería el objetivo de alguien que sigue la enseñanza de Buda y dice, yo puedo llegar a ser igual que Buda, puedo llegar a ser el despierto, puedo llegar a ser aquel o aquella que vive desde su naturaleza esencial, no desde su manifestación transitoria. Entonces, lo que aparentamos ser no habla de nuestra esencia, y nuestra esencia no habla de nuestra apariencia. No me refiero aquí a la apariencia en el contexto habitual, que nos vestimos bien, nos maquillamos y demás, sino en esas costumbres, en esa personalidad que hemos formado, en ese carácter que sostenemos y que son transitorios. Si observamos nuestra vida, nuestro carácter cambió desde cuando éramos chiquitos a ahora y seguirá cambiando. Nuestras preferencias, prioridades,
nuestra motivación ha ido cambiando. Incluso en un día pueden cambiar. Entonces no hablan de nuestra esencia. Y ahí podemos distinguir esto. Buda, al llegar al despertar, descubre la verdad tal cual es. Y a eso se llama la exposición de la verdad absoluta, lo que es. Y para empezar de una manera didáctica, práctica, pedagógica, empieza explicando la verdad relativa, la verdad convencional. Hoy todos decimos, por lo menos los que estamos en esta parte del mundo, que es martes y que son, qué sé yo, casi las 8, y es una convención entre todos, que hoy fue un día nublado, y así tenemos muchísimas convenciones. El verde de la camisa de Mariana, decimos todos, ¿qué color tiene? Verde. Y es algo que concordamos. Pero si tuviéramos el tiempo para analizar cada punto, hay una percepción general en el sentido de un acuerdo en común, sin embargo, hay una percepción individual de cada cosa, un color, un sentimiento, algo exterior, algo de mi propia mente, etcétera. Eso es muy interesante en esta época, como se van dando encuentros entre budistas y científicos, en donde todo este punto es muy bien manejado por la ciencia y es algo expuesto por Buda desde hace tantos siglos. Entonces les decía, Buda empezó enseñando acerca de la verdad relativa. El objetivo inmediato es cómo llevarnos bien con nosotros mismos y en el medio en donde nos movemos. Llevándonos bien significa desde un lugar de cognición y de empatía, de sentimientos de amor y compasión. Y eso haría mucho más llevadero la vida en las ciudades, como eh, individuos de un país o individuos del mundo, ¿no es cierto? Hoy hablaba con alguien con quien viajábamos para aquí y hablábamos muchas veces de cuántos problemas se genera por una mirada individualista en vez de más humanista, ¿no es cierto? Llevándolo al contexto de lo cotidiano, un practicante budista o un meditador, buscador de la verdad, busca en primer lugar saber vivir en lo cotidiano. Y entonces ahí es el foco principal en donde tenemos que observar cómo hemos vivido hasta ahora y cómo ahora que me siento curioso por encontrar un camino, seguir un camino y llegar al final de ese camino espiritual, cómo hago para encontrar esa manera de vivir en donde yo sea alguien responsable, alguien que da a los otros y alguien que en todo caso no genera daño. Y por eso Buda empieza hablando de cómo funciona el mundo, cómo funcionan los seres. Visto desde la verdad absoluta, es la mente la que genera un cuerpo y la que genera un mundo. Es difícil comprenderlo enseguida, pero como les decía antes, podemos decir, bueno, esta es la postura de Buda, parece interesante, no la voy a negar, voy a tratar de explorar. Y de vuelta, la neurociencia y demás están como acercándose en muchos puntos de la enseñanza de Buda acerca de esto, cómo nosotros percibimos el mundo exterior a tal punto que creamos ese mundo exterior. Uno diría, sí, muchos cineastas se han puesto a sacar películas de ciencia ficción, es porque ya hay algo en la mente de todos los individuos asociado con esa imaginación, supongan con el encuentro con extraterrestres o, qué sé yo, las guerras del futuro. Hay algo ya en nuestra mentalidad, en nuestra manera de concebir a dónde vamos a ir, que hace que después un cineasta se le ocurra algo para crear. No es la influencia de una persona que después nos deja a todos, como esas películas de terror, paralizados durante varios meses hasta que se nos va la impresión. Ya hay algo en nosotros que sintoniza o condice con esas ideas creativas de alguien del cine.
Entonces, la, el propósito de que Buda enseñe es de que cada uno pueda descubrir ese mismo estado despierto que hay en nosotros. No es que no lo tengamos, no lo sabemos manifestar, no lo sabemos reconocer. Y todo el trabajo del meditador pasa por el reconocimiento. ¿Quién soy? ¿Quién soy realmente? No quién me hago la idea de que soy o cómo me presento a los demás, etcétera, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, una característica tímida, por ahí alguien que me ve de afuera y dice, pero bueno, no son nada tímida. Hacemos esfuerzos para trascender o mostrar otros aspectos de nosotros y queda algo que es la percepción personal y la percepción del otro. Entonces, además de ese objetivo último, Buda lo que busca es cómo hacer que cada uno de nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos. Que encontremos esa manera de estar, de no escaparnos de nosotros. La publicidad, todas las propuestas de ciertas empresas, productos, etcétera, están apuntando a distraernos, a mantenernos cautivos en una distracción. Pero esas empresas no tienen la capacidad de hacerlo sin nuestro permiso. Solo nosotros podríamos dejarnos llevar por su propuesta y realmente mantenernos distraídos, ya sea por el alcohol, ya sea por alguna adicción, ya sea por alguna nueva ropa, nuevo celular, nuevos viajes, etcétera. La otra vuelta leía que esta marca de neumáticos americana, la del dibujito blanco, del muñequito blanco, Michelin, creó la guía Michelin para que la gente viaje y necesite cambiar los neumáticos frecuentemente. Y esa es la mentalidad de alguien que no busca solamente el ofrecer un buen producto, sino de mantener a todos cautivos de que sigan comprando. Entonces, somos independientes de eso que sucede alrededor nuestro, aunque no lo parezca. Y para eso tenemos que tener un buen contacto con nosotros mismos, ser personas íntegras con nosotros mismos. Así que la conducta ética muchas veces se refiere a qué hacemos nosotros con nosotros mismos, para después poder observar qué hacer en la comunicación, en la relación con los demás. Estoy tomando ese primer punto del entrenamiento, la conducta ética. Entonces no se refiere a algo impuesto por alguien, como en una tradición teísta, en donde aparecen todo un listado de qué hacer y qué no hacer. Buda también dio lineamientos de qué hacer y qué no hacer, pero que se apoyan en dejar de dañar. Entonces, no hago algo, dejo de hacer eso para evitar el daño. Y es el daño a uno mismo. Como lo entendí en mí, entonces fácilmente puedo sentir empatía por el otro y no dañar al otro. No dañar ya es ayudar. El hecho de pasar por la vereda, ver una hormiga o un insecto y levantar el pie y pisar al lado es no dañar. Y ese ser sensible tiene un ratito más de vida. Puede que después pase otro o pase alguien en una bici o lo que fuera y ni siquiera lo vea. Pero yo puedo elegir si sigo mi costumbre de pisar cualquier insecto que se mueva, porque desde chico nos han dicho que son detestables o lo que fuera, o decir que siga vivo, incluso le digo un mantra o lo corro a un lugar que esté más a salvo de los que caminan por allí. Y esa elección la tengo en cada momento de mi vida, no solo en la práctica meditativa, en cada momento de la vida. Entonces, la conducta ética va a estar apuntada a cómo hago, quién me puede enseñar para reconocer lo que es perjudicial y lo que es benéfico. Y después, ¿cómo hago para entrenar mi mente para elegir lo que es beneficioso? Y para dejar de estar interesada en lo que no es beneficioso.
Y ahí está el resumen de la conducta ética. De ahí sale la renuncia, una palabra tan común en el contexto budista y que no se refiere, como decía un lama a quien traducía hace unos años, a agarrar toda la ropa del placar y tirarla por la ventana y quedarnos en una casa sin muebles, sin comida, sin ropa y demás, sino en soltar el apego de que esos objetos son la fuente de mi felicidad. La fuente de mi felicidad está en mi naturaleza esencial. Si yo puedo conectarme con eso, encuentro el estado de felicidad que no depende de factores exteriores. Es un gran trabajo, yo lo digo así fácilmente, estoy en medio del trabajo y no les quiero decir que es fácil, así como anímense y de un momento para el otro todo cambia, sino que es desandar muchos hábitos que sin querer hemos instalado que nos llevan a no encontrar la felicidad que estamos buscando, porque estamos apuntando a algo de corto plazo y con mucha dependencia y que cambia con mucha facilidad y no estamos buscando en donde deberíamos buscar. Por ejemplo, se dice que todos queremos ser felices, ¿no es cierto? Y a veces añoramos la felicidad, la anhelamos. Y eso habla de una sensación de haber perdido algo. Y lo que hemos perdido es la conexión con nuestra naturaleza esencial, que es felicidad por naturaleza. Entonces, no es algo que tengamos que seguir buscando afuera. Dejemos de buscar afuera. Empecemos a buscar en nuestro interior. Y para eso, cuanto, cuanto más prolija sea esa conducta ética, más fácil es entrar en la meditación. Cuanto más descuidada está esa conducta ética, más difícil es aprovechar la meditación. Como les decía antes, la meditación es al final un momento para recuperarnos de todo ese bullicio complicado en el que nos hemos metido con nosotros mismos y hacer silencio, respirar, etcétera, es una buena alternativa para recuperarnos. Pero cuando meditamos, entonces, ¿qué tal si en vez de pensar en la meditación como recuperarme de la locura en la que estaba, trato de no caer en esa locura y de encontrar un estado más equilibrado? Algunas personas se preguntarían, bueno, ¿qué pasa si yo me transformo en una persona con una conducta ética prolija? ¿Cómo me divierto? ¿Qué, qué gusto puede tener la vida? Parece como todo chato. Y eso es una interpretación, eso es una creencia que no resiste el análisis. Por eso les digo, lo que hoy comparto con ustedes, que lo puedan llevar a la reflexión y si surgiera una pregunta, sí, es una excelente pregunta para preguntar y seguir profundizando en el tema. Y si ustedes mismos pueden descubrir que no es algo para seguir sosteniendo, entonces lo sueltan. Si a alguien le gusta todos los sábados salir a bailar, no tiene nada de malo con una conducta ética. Incluso si en ese baile se divierten tanto que no saben ni dónde están sus pies, ni no hay un silencio durante varias horas. Esta cosa de mi generación que decimos, ¿por qué en volumen tan alto? Pero para alguien que le gusta bailar es encantador, nos envuelve ese sonido y podemos disfrutar de ese baile sin perdernos. Es decir, podemos ser uno con el baile, podemos ser uno con el momento presente, con la dicha, con ofrecer dicha a otros que están bailando, con sentir la dicha de esos otros que bailan. Y de golpe, no sé, llegaron, no sé cuándo terminan en esta época, pero supongan a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, y uno dice, qué lindo que estuvo hasta el sábado próximo, y se van con una sonrisa de oreja a oreja. En cambio, el que depende de ese sábado dice, se me acabó y tengo que esperar 7 días para que aparezca de vuelta la oportunidad de ir a un boliche y bailar.
¿cómo hago para sobrevivir en estos 7 días? Entonces ahí ven la diferencia de alguien que disfruta lo que sucede y alguien que está apegado, confundido con lo que sucede. La misma actividad vista desde un contexto de alguien con una conducta disciplinada y alguien con una conducta malcriada, caprichosa. Entonces, aquí aparece la noción del karma. Karma, en la tradición budista, significa causas y resultados. Lo que genero da una consecuencia. Si es algo positivo, genera resultados de dicha. Si es algo negativo, genera resultados de sufrimiento, de desdicha. Pero junto con las causas hay algo muy importante para entender y que no parezca un destino determinado, impuesto desde algo superior, sin libertad, porque las causas están acompañadas de condiciones. Y eso, el típico ejemplo de los debates filosóficos, es qué es lo que necesita una semilla para germinar. Entonces, la semilla es la causa. Pero después la tierra, el riego, el sol, el viento y todos los otros factores van a ser las condiciones que permiten que esa semilla, que tiene la potencialidad de germinar, germine y que siga creciendo hasta ese árbol o lo que fuera. Y entonces ese sería el resultado. Si la semilla es una semilla de manzana, va a surgir un árbol de manzana. No va a surgir un limonero o un acacio, va a surgir un árbol de manzana. Entonces hay una coherencia entre la causa y el resultado. Y esto nos debería hacer conscientes de que somos responsables de qué hacemos con nuestras acciones, del cuerpo, de la palabra y de la mente. Porque incluso a nivel del pensamiento generamos karma, incluso a nivel de los sueños generamos karma. Es más sutil que el karma concreto del cuerpo o de la palabra, pero siendo sutil, lo que afecta es ese campo de las tendencias, de los hábitos, de las creencias, en donde voy dejando todas esas huellas del karma, de las acciones realizadas, y que si no trabajo con ellas, las negativas no se pierden, en algún momento aparecen, no se pierden ni con nuestra muerte. Sigue la conciencia más allá de la muerte, en un próximo nacimiento aparecerían todavía ahí esas causas, buscando las condiciones para manifestarse. Si yo guardo la semilla en un lugar húmedo, pero no en la tierra, etcétera, puede mantenerse muchísimo tiempo como tal. Pero si yo la planto, le reúno las condiciones necesarias, entonces se transforma. Y si es una causa positiva, una acción positiva, virtuosa, de mérito, entonces va a encontrar las condiciones para presentar ese resultado de dicha, de placer. Y podríamos comprobar en esta misma vida qué es lo que hicimos en vidas pasadas. Los seres humanos tenemos esta mezcla de felicidad y sufrimiento, ¿cierto? Lo podemos notar. Hay algunos animales que por su situación tienen más cantidad de sufrimiento que de felicidad. Y esta alternancia en nosotros es algo muy favorable, porque si fuera mucho, mucho placer, nos olvidamos de para qué estamos en esta vida, cuál es el objetivo, el sentido de vivir, etcétera. Y hasta que no se nos vaya el placer, seguiríamos en esa ilusión. Entonces, el sufrimiento nos trae a, tengo que entender el sentido de la vida, tengo que aprender más de todo esto. Y el sufrimiento nos ayuda a crecer. Es algo sabido por todos, no es una enseñanza exclusiva de Buda. Del sufrimiento aprendemos más que de la felicidad. Entonces, en la verdad relativa, esta que estamos presentando hoy, la verdad convencional, está el karma. El karma no pertenece a la verdad absoluta.
sería un desastre porque entonces no habría forma de cambiar el karma. Siendo el karma un concepto de la verdad relativa, podemos manejarlo, podemos resolver, podemos incrementar, podemos hacer uso de ese karma, de la ley de causas y efectos. Entonces, si es una acción negativa, les decía, mientras que no hagamos nada, queda ahí pendiente. Años, vidas, y en algún momento se presenta como un sufrimiento. Y uno dice, ¿por qué? Si hasta hace un rato estaba bien y ahora me apareció un dolor de muelas. O sin querer me golpeé el pie con la pata de la mesa. ¿Por qué me pasa esto? Y uno diría, sí, se sorprende muchísimo. Um, y es eso, había una causa pendiente, encontró las condiciones y apareció. Somos nosotros que al estar distraídos no nos dábamos cuenta de la secuencia, ya nos damos cuenta del resultado ya ahí presentado. Entonces, nuestro trabajo va a ser en saldar, en reparar, en resolver todas esas causas negativas que han surgido por una mente confusa, por una mente ilusionada, porque no hay la noción de alguien malo esencialmente. Todos, nuestra esencia es completamente bondad. Todos somos esencialmente buenos. En un momento me tocó dar una charla en la Facultad de Medicina, en la Asociación de Medicina, en donde la mayoría de los participantes eran psiquiatras. Y cuando llegué dije, qué difícil este público. Pero el director de esa asociación me aprecia y me había invitado, incluso insistió 2, 3 veces más. Y hizo una presentación muy bonita y me dejó. Y el tema que me propuso fue sobre las 4 nobles verdades, la primera enseñanza de Buda, que empieza Buda diciendo, existe el sufrimiento. No es algo que se le ocurrió a Buda, es como decir, hablemos claro, en vez de taparlo, es cierto, todos sufrimos. Y a partir de ahí, cuáles son las causas, cómo remediarlo, cómo llegar a un estado libre de sufrimiento. Y entonces, hablando en ese contexto, es siempre bueno estudiar las enseñanzas de Buda, sabiendo si pertenecen a la verdad relativa o a la verdad absoluta. Eso ténganlo como un tip, como algo importante para considerar. Entonces les comenté esto. Nuestra naturaleza esencial es eminentemente buena. Hay una bondad esencial en todos los seres. Pero originé un revuelo en la sala que no me lo veía venir, porque no frecuento muchas ocasiones ese tipo de gente. Hay algún psiquiatra, algún médico, algún psicólogo que viene a la práctica, pero viene a este contexto budista. Yo estaba fuera de mi contexto y ahí entonces no podían aceptar esa noción de que todos los seres somos eminentemente buenos. Y yo decía, pero si Argentina es un país en donde las tradiciones teístas están instaladas desde hace siglos y hay una educación religiosa en la mayoría de las personas. Varios de esos psiquiatras deben ser de tradición católica, protestante, judía, etc. Y sin embargo, como profesionales, no podían aceptar que haya alguien que sea bueno esencialmente. Entonces, yo les devolvía con una pregunta para que la curiosidad quede en ellos, quede abierto como un tema a explorar, porque decirles yo, sí, Buda dijo esto y ellos dijeran, no, la medicina dice lo otro, no íbamos a ir a ningún lado. En cambio, si yo les devuelvo con una pregunta, queda en aquel que es curioso la intención de, voy a investigar un poquito más. Y es interesante que cada uno de nosotros confiemos, no porque alguien nos dice, sino porque hemos estudiado de que hay una naturaleza eminentemente buena en todos los seres. Les dejo esa tarea.
a todos, a los que ya conozco hace tiempo y a los que estoy conociendo hoy, porque es tan positivo observarlo y no es una mirada ingenua del otro, porque estoy hablando de la esencia, no de su manera de manifestarse. Un asesino se manifiesta desde su confusión, generando una acción exageradamente negativa. Alguien que no llega a ser un asesino puede tener un nivel de confusión parecido y elegir una acción más suave, de golpear o de hablar de una manera ruda o de empujar o de cerrarle la puerta a alguien después de que pasó para que el otro tenga que abrirla en vez de dejársela abierta. Ven que son matices, pero parte de un estado confundido, no parte desde una maldad. Y ese es un punto muy, muy claro. Cuando ustedes están generando una cierta aversión hacia alguien, un cierto rechazo hacia alguien. En esta época nuestra Argentina está toda dividida, y que hablar de los partidos políticos, de los partidos de fútbol, de tantas cosas que la moda nos ha llevado a estar todos compartimentados en grupos. ¿Qué tal si al grupo adversario lo reconozco como eminentemente bueno? Y luego, por la confusión, tiene una acción que no es coherente con su naturaleza. Y ahí tengo muchas posibilidades de entenderme, de comprenderlo, incluso de relacionarme de una manera más sana. Entonces, les decía, seguimos en el contexto de la conducta ética y ahí aparece la noción de karma. Y porque tenemos el estudio del karma, entendemos que tenemos en nuestras manos la posibilidad de resolver las acciones negativas que por confusión hemos hecho en el pasado, sea muy lejano y no nos acordemos, o en el pasado más cercano, estas semanas, estos meses, hace poquito, y que si no me ocupo, queda pendiente. Es como si tuviéramos un problema y decimos, si me lo olvido, se va a solucionar. O qué sé yo, un problema con la AFIP. Bueno, si cambian los encargados de esos archivos, este problema se va a solucionar. Y resulta que aparecen otros que revisan todos los archivos y le dicen, señor, señora, acá hay algo pendiente. Bueno, más o menos parecido es con el karma, sin que sea alguien que viene a reclamarnos, pero sí es este descuido de nosotros mismos que en algún momento se nota. Y por otro lado, si tenemos una acción virtuosa, una acción positiva que estuvo apoyada en no dañar al otro, en ayudar al otro, en ayudarnos a nosotros mismos, si la descuido se pierde. Entonces, por ejemplo, se dice, un rapto de enojo quema cientos de acciones virtuosas. Y uno dice, ¿tengo la capacidad de no enojarme? Entonces, ¿qué podría hacer para no perder todas esas acciones? A veces las hacemos de corazón, no nos llevó mucho esfuerzo, pero a veces nos esforzamos. ¿Y qué? Un rapto de enojo, ya las perdí, volví a cero. De mi cuenta de karma quedó virtud cero. Y negatividad 150.000. Entonces, lo que podemos hacer es dedicar, es decir, ofrezco esa acción virtuosa a otros, en vez de guardármela para mi beneficio. Entonces, puedo dedicarla al bien de todos los seres, cuanto más amplia sea, mejor. Puedo dedicarla a Buda, al estado de Buda, y entonces no me pertenece. Por lo tanto, si me enojo, no hay forma de que esa acción virtuosa se deteriore, se pierda, etcétera. Así que ahí tenemos una idea muy general del karma. Me gustaría tocarla en más profundidad en alguna de estas otras charlas. Y nos lleva eso a una cita típica de Buda, si ustedes la pueden memorizar o si quieren tomar nota, que es así. No realices ninguna negatividad, comprométete en todo lo que es virtuoso y disciplina tu propia mente. No realices ninguna negatividad,
ahí hay mucho de disciplina, ¿no es cierto? Tal como la entendemos, la disciplina que nos han enseñado sus padres cuando éramos chicos, la disciplina que nos han enseñado en alguna escuela o universidad o en alguna tradición religiosa, etcétera. Ese tipo de disciplina sabemos. Hay esfuerzo, hay que tomar una decisión, hay que mantener esa decisión, etcétera, hasta que se vuelva natural. ¿Por qué no nos resulta natural ser disciplinados? Por la fuerza de la costumbre. Quizás el medio ambiente nos haya eh, llevado en esa dirección, pero nosotros mismos, aunque sea inconscientemente, hemos tomado la decisión de ser indisciplinados, porque no le encontramos valor. Ahora, después de estudiar, vamos a reflexionar y en esa reflexión, si ser disciplinados, incluso hoy en día, en esta época, tiene sentido, tiene valor, me propongo ser disciplinado. Y entonces ahí está el primer punto. No realices ninguna negatividad, porque es ir a favor de nuestro deseo más profundo, ser felices. Si yo quiero ser feliz, tengo que dejar la negatividad. Si no, estoy como decía mi lama, Boca Rinpoche, dándome la espalda. Digo una cosa, hago la otra. Como si las manos, en vez de juntarse así, vieron el gesto de plegaria, se juntaran así. No tiene sentido, esto no es un mudra de plegaria. Entonces, si quiero ser feliz, lo primero que hago es dejar de generar negatividad por cuidar al otro, pero también por cuidarme a mí. Y de ahí entonces comprométete en todo lo que es virtuoso. Y eso en ocasiones no está de moda, ¿no es cierto? Hay alguien que dice, si estás en una fila y ves que el de adelante está medio dormido, colate, ¿no? Si nos enseñan cuando manejamos que hay que dejar una distancia entre auto y auto, si la dejamos hoy en día cuando estamos manejando, alguien se nos mete en el medio, ¿no es cierto? Entonces, no está de moda ser disciplinado o practicar la virtud, pero podríamos fomentar eso. Ahí está nuestra responsabilidad como ciudadanos, como individuos de una sociedad, en donde estamos siempre diciendo que los de allá arriba se ocupen de que todo funcione bien. ¿Qué tal si yo desde mi lugar trato de que la manera de hablar sea la correcta, la manera de moverme con el cuerpo sea la correcta, las cosas mínimas, mínimas de respeto, de saludo? Hace unos años me he ido a vivir a provincia y en provincia está la costumbre que si uno no saluda es un maleducado. Al entrar a un negocio, al subirse a un colectivo. Y les digo en serio, toda la gente que está en el negocio se da vuelta para mirar a ese que entró y nos saludó. Y después acá, cuando vengo a Capital, si llego a saludar a alguien, me mira como diciendo, yo no te conozco. Y entonces, en un momento, dije, bueno, tengo que cambiar el chip. Llegué a Capital, no saludo a nadie. Llego a provincia, saludo a todo el mundo. Porque además de saludar, hay que pasarse un rato conversando. Y recién después pedirle lo que uno venía a buscar. Y es encantador eso. ¿Por qué decirnos, no tengo tiempo de ir a charlar con el ferretero? Si yo puedo ir a hablarle un ratito, me hace bien a mí, le hace bien a él y me voy. Y sé que siempre está ahí a favor de conseguirme lo que yo necesito, etcétera, esa relación con un comerciante, cuando está bien llevada. Y entonces decidí saludar a todo el mundo acá y que el que quiera aceptarlo lo aprecie y el que no, no lo aprecie. Y hay mucha gente que saluda de vuelta. Entonces uno dice, es una pequeña acción, no es por culpa mía que la gente salude, pero por decir, soy uno más que saluda y genera una ola de, que tengas un lindo día, hasta luego, nos vemos la semana que viene, qué sé yo, esas cosas. Y total, al colectivero capaz que no me lo cruzo otra vez. ¿Qué tal si en ese contacto con esa persona le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias. Eh, Le hago un cambio en su trabajo, en la calidad del trabajo. Y el tercer punto dice, disciplina tu propia mente. Entonces,
Cuando habla de disciplinarla propiamente, ahí entramos en la parte de la meditación, porque es el trabajo con uno mismo. Entonces, la disciplina exterior, como muchas veces se ve en los votos monásticos, se apoya en una conducta exterior. ¿Qué hago para no dañar a otros? Entonces, cuidado donde apoyo el pie, cuidado con el tipo de palabras que expreso, con el tono, con el volumen, cómo se mueven mis manos, etcétera. Esa educación general. Y está puesto en dejar de dañar, el énfasis. Pero después está la motivación interior. ¿Cómo hago para promover la felicidad en los demás? Entonces me comprometo en todo lo que es virtuoso. Y ese es el camino, lo que llamamos el bodhisattva, aquel que dice, ¿cómo puedo, con amor y compasión, generar en el otro mayor dicha, mayor bienestar, mayor paz, lo que fuera, lo que está buscando? ¿Cómo promuevo que esa otra persona lo haga? Yo no puedo transformar al otro en alguien feliz, pero puedo acompañar, puedo hacer esas condiciones para que la causa germine. ¿Se acuerdan de la semilla? Entonces, ahí hay una disciplina interior. Hasta el pensamiento cuenta. Porque yo puedo decirle a alguien, buenas tardes, y por adentro, pensando de vuelta en el colectivero, ¿por qué te tardaste tanto? Hace media hora que te estoy esperando, te detesto. Eso pasa por mi pensamiento y mi voz dice, buenas tardes. Entonces, no hay virtud ahí, hay algo mancillado, porque importa más la intención que la acción. ¿Sí? La acción del cuerpo y de la palabra responde a una intención. Yo puedo mantener ese discurso incoherente de decirle buenas tardes. ¿Qué tal si el colectivero me empieza a dar charla? ¿Hasta cuándo puedo tolerar eso si yo estoy guardando un resentimiento en mi mente de que se atrasó media hora y encima va a 10? En algún momento el pensamiento se va a imponer y le voy a decir, pero apúrate, o le voy a decir alguna guarangada, o lo que fuera, porque el cuerpo no decide, el que decide es la mente a través de su intención. Entonces, disciplina tu propia mente es el foco principal para transformarnos como personas. La disciplina, la conducta ética, no nos va a transformar, va a generar algo muy propicio. Pero después tenemos que sentarnos a practicar la meditación. Y en ese contexto de la meditación hay un camino gradual. Está en primer lugar saber conectarnos con nosotros mismos. Que el cuerpo esté quieto es muy favorable para que la mente encuentre quietud. Pero no quietud por reprimirla, sino quietud por soltar la fijación que suelo eh, tener en todo lo que pasa en mi mente. Tengo un estado de ánimo, soy ese. Tengo un pensamiento, soy ese pensamiento. Tengo un recuerdo, soy ese recuerdo. Y a eso llamamos un estado distraído. Entonces, sobre la capacidad de permanecer presentes establemente, tenemos que empezar a explorar la realidad. Y ahí entramos en la sabiduría, que es el tercer entrenamiento. Y la sabiduría no se va a apoyar en lo mundano, en la verdad relativa, sino que se va a apoyar en la realidad absoluta. ¿Quién soy? Pero ¿cómo me puedo preguntar quién soy si no hay estabilidad en mi estado meditativo? Es como tratar de mirar el fondo de un lago en una naturaleza en donde hay un viento impresionante, está toda revuelta el agua, yo no puedo ver. Si lo vi en otro momento, lo recuerdo, pero no estoy viendo literalmente en el presente, porque ahora por la fuerza del viento está el agua agitada. Si yo la dejo de cantar, o si ese viento se detiene, entonces el agua se aquieta y yo puedo ver todos los detalles que hay en el fondo. Entonces, una vez que la mente está en calma, podemos ver quién es ese actor
quién es ese sujeto que está observando, que está pensando, que está actuando, y más allá de quién es, qué es eso que lo sostiene, esa cognición que la sostiene, porque quién soy sigue siendo circunstancial. En el momento en que me muera, esta mujer que ha vivido tantos años desapareció, pero el estado de conciencia fluye hacia otro nacimiento y sin pensar en muchas vidas. Para los que son nuevos en los conceptos budistas, compensar de que después de la muerte la conciencia sigue, hay que entender que no sigue como tal, como un alma, como un espíritu, como alguien, sino que es simple cognición, simple eh, conocer. Y eso es lo que descubrimos a través de la sabiduría. Entonces, se trabajan de manera complementaria, disciplina y meditación, pero se espera un poco hasta empezar a trabajar con la sabiduría. Se estudia, hay excelentes tratados para eh, estudiar e incluso comentarios de maestros antiguos y contemporáneos sobre eso, como por ejemplo el Sutra del Corazón, que es un título resumido que habla de el sutra que expone la sabiduría trascendente de manera resumida. Corazón por resumido. Y hay comentarios excelentes de diferentes maestros y es una oportunidad de conocer esa información, de reflexionar, aunque sea intelectualmente, sobre esos puntos, etcétera, y esperar un poco hasta que haya esa capacidad meditativa para llevarlo a la experiencia directa. ¿Qué quiere decir la vacuidad? ¿Qué quiere decir la luminosidad? ¿Qué quiere decir esa cualidad no obstruida de la mente, que es capaz de todo? ¿No? Por ejemplo, la bendición en la tradición budista no es entendida como algo de algunos, sino la libertad de la mente de un ser realizado. En esa libertad total, tiene dominio sobre los elementos de la naturaleza, como el gran yogi Milarepa, que había encontrado un lugar propicio para seguir su práctica, pero no llegaba a tener el cuerpo de todo estirado en esa cueva chiquitita. Entonces hizo así y generó el espacio preciso que necesitaba para su práctica, ¿sí? Y solo lo vieron aquellos que tenían la comprensión. Hoy podemos visitar ese lugar en Tíbet y ver las marcas que dejó de sus manos en la cueva. Y para nosotros es inspirador, pero no es algo que probaríamos, ¿no es cierto? No hay forma de que yo pase mi mano por esta pared. No hay ese dominio en lo que yo percibo exteriormente, volviendo al inicio de la charla, a lo cual yo le doy una realidad que es solo transitoria y que, sin embargo, yo la considero sólida, permanente, más allá de mí. Si yo me muero, yo diría, esta habitación seguiría igual, pero seguiría igual por la fuerza de la percepción de ustedes. Yo ya me desentendí. Al morir uno se desentiende de la percepción de lo que era la vida y se abre a otras percepciones. Nos pasa todas las noches cuando estamos soñando. En medio de un sueño, no tenemos ni idea qué hace nuestro cuerpo. Si hay alguien que está al lado nuestro, nos dice, no sabes, te reías, tus ojos se movían, sacudías el cuerpo. Y nosotros en el sueño no teníamos ni la menor noción de qué hacía nuestro cuerpo físico. Había un cuerpo onírico y ese era todo para nosotros. La noción de sueño para un meditador, de los sueños, es excelente para aproximarnos a la verdad absoluta, porque es ilusión. Creo que la mayoría de nosotros, si tuvimos un sueño muy fuerte, cuando nos despertamos decimos, esto es la vigilia, lo otro era un sueño. Si se nos trastoca eso, es un serio problema para planteárselo a un médico.
Si le damos más eh, ah, verdad al sueño que a la vigilia, hay un problema ahí. Pero en general sabemos desentendernos de un sueño y a veces encontramos a esta mente increíblemente creativa en los sueños. Con los estímulos de la vigilia aparecen anécdotas insólitas, pero nos ayuda a entender la no solidez. Sin embargo, a pesar de estar diciendo que no hay un individuo que exista por sí mismo de manera sólida, con una existencia real, no estamos negando su existencia. Cuanto más nos metemos en el campo de la sabiduría, nos sentimos más vivos. Eso es lo que puedo compartirles desde mi experiencia, porque hay una comprensión de quién soy realmente, no de quién aparento ser. Y no hay miedo a los cambios, porque ya acepté la impermanencia, la transitoriedad. Entonces la verdad relativa nos ayuda a comprender la verdad absoluta, porque en lo relativo entendemos, por ejemplo, lo transitorio, desde el tiempo y desde la materia. Si este cuerpo no es más que un conjunto de células, entonces, ¿desde cuándo estoy tan apegada a mi peso? Hay personas que se pesan todos los días. Hoy tengo 100 gramos más, hoy tengo 500 gramos menos, hoy soy más feliz porque estoy más delgada o porque engordé, etcétera. Y esas células no tienen peso, nos explicaría un físico. No tienen peso. Sin embargo, se aglomeran y conforman un brazo, un hueso, un músculo, un órgano, y todo esto funciona y sale la voz. Pero cuando empezamos a encontrar la transitoriedad de todas las cosas y un término tan importante, las interconexiones de todas las cosas, la interdependencia de todas las cosas, ahí verdad relativa y verdad absoluta está como abriéndonos las puertas para entender eso que trasciende la manifestación. Bueno, en esta exposición breve de tantos términos, me gustaría ir cerrando y preguntarles si tienen alguna consulta o algo que les gustaría en particular de lo que cité, que lo amplíe un poco más, o algo relacionado con su práctica meditativa que les interesa. Los que están por allí pueden levantar la mano o los de aquí también. Con respecto a la tercera parte de este, se llama gata, una estrofa, disciplina tu propia mente. Entonces se trata de disciplinarla de las propias emociones perturbadoras, las aflicciones. Lo que en sánscrito se llama kleshas. Y eh, no es que tengamos una sola o dos o tres, hay muchísimas, las tenemos todas. Mientras que haya un condicionamiento de base o una confusión de base, entonces hemos abierto la puerta a desarrollar cualquiera de esas emociones o pasiones. Se han ido buscando términos que puedan traducir correctamente esto, porque no es solo apego, aversión, puede ser también pereza, indiferencia, una categoría muy, muy variada de emociones. Entonces, podríamos decir que la síntesis del trabajo del meditador es disciplinar su mente de las emociones perturbadoras, ser alguien independiente de los estados de ánimo y emociones perturbadoras. No es tanto ser independiente de, qué sé yo, de donde trabajo, de mi familia, de lo económico, etcétera, sino independiente de lo que pasa en mi mente.
Y el último verso dice, esta es la enseñanza de Buda. Entonces se lo llama Gatako por decir el resumen de una enseñanza elaborada que es fácil de memorizar y que tiene un gran sentido cada línea. Eh, Sin embargo, como decís, Laura, al principio reconocemos algo que es predominante, el apego, el, el enojo, los celos, el orgullo, eh, y es algo que ya nos hemos dado cuenta muchas veces cuando estamos recorriendo un camino espiritual. Toda nuestra vida tiene sentido. Todo lo que nos ha pasado en nuestra vida aporta a ese camino espiritual. No es para decir, tomé refugio, listo, todo lo que viví antes me lo olvido y empiezo de cero. No, llegamos de alguna manera a esa toma de refugio, esa introducción en el budismo formal, y todo lo que hice antes me sirve como aprendizaje para el camino que voy a recorrer. Entonces, hay métodos que van directo a esa emoción en particular y hay métodos que son más generales. Entonces, como les presentaba muy brevemente el punto de la meditación, la capacidad de aquietar la mente en el momento presente de por sí debilita las tendencias asociadas a una emoción perturbadora. En realidad, cuando nos metemos en ese tema, es apasionante. La emoción es la expresión más exterior de algo que está pasando dentro nuestro y que muchas veces tiene que ver con la insatisfacción. Y la creencia de que voy a estar satisfecho si pasa tal cosa. Y como no se está produciendo eso, desde la insatisfacción suelto algo, ese estado de ánimo, de apego, de miedo, de duda, de enojo, de orgullo. Una persona orgullosa es la que menos confianza tiene en sí mismo. Y uno diría, bueno, el orgulloso se siente orgulloso por algo, porque se siente bien. No, el orgulloso es la persona que está más insegura. Y por eso se llama al orgullo una perturbación. Si fuera una cualidad, no debería generar perturbación en esa persona. Y es bueno partir de esta noción de que todos tenemos todas y ser más comprensivo hasta con nosotros mismos, saber que las hemos cultivado durante mucho tiempo, dándoles una realidad que no merecían, es decir, como si todo nuestro ser fuera ese estado de ánimo, y que no alcanzamos a ver los cambios que tiene ese estado de ánimo, sino que lo consolidamos como algo fijo. Entonces, es mucho más crudo, mucho más doloroso que si viéramos las partes, que si viéramos los cambios. Podríamos tomar como referencia cuando nos duele algo y notamos los cambios en esa experiencia dolorosa, algo físico. Me duele la panza. No hay un dolor de panza que se mantenga durante 2 horas como tal, sino que hay matices, hay cambios, hay intensidades, hay de todo, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, hace 2 horas que tengo un dolor de panza, pero no hay una vivencia de algo igual. Si pudiéramos llevar esa misma exploración a nuestra emoción en el momento de sentirla, veríamos todos esos cambios. Y entonces ya nos da ventaja para tratarlo. Por eso decía que el comienzo, como una instrucción general para remediar todas las emociones perturbadoras, es buscar ese estado de calma, de estabilidad. Estabilidad no en relación a lo que está pasando afuera, ni en relación a lo que pueda estar pasando dentro nuestro, sino estabilidad en cuanto a ser alguien objetivo, que puede observar. ¿Cómo podríamos observar si estamos adentro? Hay un maestro a quien aprecio muchísimo, Mingyur Rinpoche, que se le ocurren ejemplos divertidos y que nos quedan después como tips o resúmenes prácticos. Y entonces dice, si alguien está pescando al borde de un río, si el pez se engancha en el anzuelo, ese hombre o mujer no se tira al río. Vieron que el pez va a tironear
y la caña vamos a tener que tenerla fuerte, pero alguien diría confundido, ah, me empuja, bueno, me tiro. Y por ahí, 200 metros más adelante, dice, ¿yo qué hago adentro del río? Si estaba sentada confortablemente en el pasto. Y entonces se levanta todo mojado, vuelve y se sienta y sigue pescando. Y cada vez que un pez se engancha, se lo lleva puesto. Eso es lo que hacemos con nuestras emociones perturbadoras. No es un tema menor y es un tema para tratar progresivamente. Tendríamos como practicantes de la meditación tomarlo como una prioridad. Si algunos dicen, bueno, mis proyectos para el 2024 son tales y tales, pongan dentro de esos proyectos trabajar con mis emociones perturbadoras. Algunas de ellas son enormes, como unas rocas inmensas, que hay que empezar por partirlas para poder entenderlas mejor y ver qué hago con todos esos pedacitos. Hay otras que son muy livianas, como el viento. Yo no puedo agarrar al viento. Siento el viento cuando toca las cosas, toca mi cuerpo, toca un árbol, siento el efecto del viento, pero no lo puedo agarrar. Así que tienen muchos eh, matices, colores, asociaciones de recuerdos, de proyectos que hacen que se instalen con mucha fuerza, que nos quiten el sueño, que nos quiten el hambre, que nos quiten la salud. Pero no son alguien que está adentro nuestro, somos nosotros que caímos bajo su influencia. Después, teniendo esa base de calma o de estabilidad mental, hay objetividad. Entonces, hay un observador observando una emoción perturbadora. Eso es un paso inmenso. Entendiendo que esa no soy yo, que es algo que sucede, como Pema Chodron, una monja americana de hace muchísimo tiempo que lleva los votos, una de las primeras mujeres occidentales en tomar los votos, una excelente maestra, tiene 80 y pico y sigue enseñando. Y ella dice, las emociones son solo el clima, no son el cielo. Y así deberíamos vivirlas. Entonces, si hay esa separación entre el observador y lo que observa, podemos decidir qué hago con ella. ¿La sigo? ¿No la sigo? A veces parecemos actores en una escena en vez de personas que padecemos eso que está sucediendo. Y entonces, cuando hay objetividad y podemos observarlas, después observamos al observador. Ese es el desarrollo de la sabiduría. ¿Quién es este observador? Este que estuvo tantas veces llevado por el odio, el deseo, el orgullo, los celos, para aquí, para allá. ¿Quién es realmente? No quién aparenta. Y entonces todo ese desarrollo de la sabiduría abre y abre y abre, de tal manera que las cualidades se manifiestan. Amor, como decías recién, compasión, sabiduría y todos los otros factores más asociados a defectos no aparecen porque no hay confusión que los sostenga. Hay un ejemplo típico también de los debates filosóficos y es el de malinterpretar una soga por una serpiente. Y me ha pasado en dos ocasiones, lo tomo como referencia porque siempre lo leía y claro, decía, bueno, no sé si ustedes habrán encontrado muchas veces con serpientes, yo me he encontrado de chica con una de lejos hasta ahí. Pero el caso es eh, cuando en la oscuridad, tomando la oscuridad como ese estado de confusión, veo algo en el piso que no se supone que debería estar ahí. Y a medida que me acerco, empieza a generarse pánico o un miedo muy intenso de que podría ser algo amenazante. Entonces, ya hemos cambiado nuestro estado de ánimo, veníamos caminando lo más tranquilos en la oscuridad y de golpe aparece eso, no hay luz suficiente para discernir
y nuestro cuerpo se detiene ahí. Y podemos sufrir por tanto tiempo como se nos ocurra, hasta pedirle a alguien que pasa por ahí, ¿tenés luz? ¿Tenés una linterna? ¿Te puedes fijar qué es? O si tenemos coraje suficiente, agarramos un palito y vemos si eso se mueve. Y resulta que era una soga. Y entonces, hasta que yo no descubro que esa soga es una soga, sostengo algo que es ilusorio, que esa soga es una serpiente. Y volviendo una noche del monasterio de Boca Rinpoche, no había luz y eso queda en la colina y había que ir para abajo. Veníamos charlando, dos, tres, que habíamos hecho el retiro y conversando, bueno, lo bonito de estar juntos allí. Y aparece la soga y las tres nos reíamos a carcajadas porque nos tomó un tiempo encontrar que es zona de serpientes, eh, qué era eso, si seguíamos avanzando o no. Y otro amigo, butanés, eh, en nuestro centro de retiro, es la primera vez que vi a alguien saltar para atrás con los dos pies. Vieron que es difícil. Para adelante funciona, pero para atrás, del susto de haber visto en serio una serpiente. Pero era una viborita, como dicen en el campo, ¿no es cierto? Nada, una cosita así. Um, Cuando nos visitó en el 2019 Son Sarkien Rinpoche, un excelente lama que los invito a que observen alguno de sus enseñanzas o libros o videos, tomaba este ejemplo y lo cambió un poco. Y para mí fue revelador. Decía, si alguien en la oscuridad ve que hay algo tirado en el piso y estamos con un amigo a quien queremos bien y ese amigo dice, hay una serpiente, no te muevas. Entonces, en vez de decir, déjate de embromar, que es una corbata, uno le dice, cierto, tengamos cuidado, avancemos despacito. Tengo una linterna acá, espérame, o si querés, vení conmigo, la buscamos y volvemos. Ah, está todavía eso ahí. A ver, prendamos. La persona sabía desde siempre que era una corbata, pero el amigo, a quien quiere muy bien, no se había confundido y pensaba que era una serpiente. Entonces, en vez de agredirlo con una respuesta de déjate de embromar, le sigue el, la propuesta llevándolo de la confusión a la claridad. Y esa es la verdadera compasión en el Dharma, en el budismo. Y él decía, descubrir que era solo una corbata es saber manejarse en el mundo correctamente. Descubrir que la corbata no tiene una existencia inherente es trascender el mundo. Así que con un ejemplo así de simple queda expresado todo esto que tratamos de abrir hoy. Lo puedo dejar para alguna otra charla, hoy lo presento muy, muy simple, apoyándonos en el sentido común. Entonces, nos estudiamos lo que es negativo y lo que no es, porque a veces no tenemos criterio propio o el criterio no está completo. Entonces, nos ponemos a estudiar, en este caso, qué dice Buda que es negativo, qué dice Buda que es positivo, etcétera. Y sobre eso dice, pucha, entonces me acuerdo de tal cosa, de tal otra, o que teníamos esa actitud mezclada, ¿no es cierto? Un pensamiento negativo, una acción positiva. Y lo primero es sentir vergüenza. Hay ciertas palabras que tenemos que rescatar. No siento vergüenza por mí, siento vergüenza por una acción que realicé. Sentir vergüenza es el principio de una confesión. Y para el budismo, la confesión es como un método terapéutico de transformación de la persona. Entonces, sobre esa base de vergüenza, va a surgir la idea de
¿cómo lo reparo? Y entonces, no siempre tenemos que ir a la persona a la que le dijimos una mala palabra a decirle disculpas, porque por ahí la persona falleció o vive en otro país o no aceptaría nuestras disculpas, etcétera. Pero yo puedo decir, bueno, me comprometo en algo que yo sea capaz de aplicarme a que cada vez que estoy por decir una mala palabra la cambie. Tengo una tía a la que quiero mucho y que decía, yo ya me cansé de decir malas palabras, no tiene sentido y no me siento bien. Entonces, cuando alguien estoy manejando y alguien me grita porque hice una mala maniobra o porque soy mujer o lo que fuera, le grito con la misma intensidad, pero diciendo algo que no es una mala palabra. Le digo, fíjate en el cielo que está lleno de estrellas. Y sigo viaje y lo descoloco mucho más. Y yo les digo, qué genial lo que se te ocurrió. Me parece muy buena alternativa. Y entonces trato de reparar en lo que me pasa hoy y lo que me va a pasar desde hoy para adelante en hacer lo contrario a eso que había hecho. Y de esa manera entonces me pongo a trabajar con esto. La, y me comprometo a no volver a caer bajo la influencia de esa acción. Como la ejercí anteriormente, hay un rastro. Es como la huella en un camino de barro que a veces nos hace ir con el auto ahí adentro. No hay otra. Es esa o la zanja. Pero aquí, entonces yo digo, bueno, esa huella está andada. ¿Qué tal si todos los autos empiezan a andar por otro lado? Esa huella queda olvidada, le crece el pasto, se desapareció. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestras tendencias o nuestras creencias, no sostenerlas más. Y eso entonces por un lado. Y por otro lado, eh, hay prácticas de confesión, hay plegarias, hay prácticas más del contexto budista que podríamos ampliar en otro encuentro. Pero básicamente es desde el sentido común, ¿cómo lo reparo? La idea de confesión en el budismo está planteada hacia Buda como el arquetipo de quién soy yo esencialmente. Así que en cuanto al sentido común, no tengo que confesarme con alguien. Si yo necesito hacerlo, entonces bienvenido, elegí a un muy buen amigo, elegí a un referente en tu vida, un padre, un abuelo, alguien que vos considerás que es recto, y le decís, ¿me escuchás un momento? Me encantaría hablar de esto, sin que el otro interprete o te corte, y es muy sanador decirlo, como cuando hacemos terapia y uno expone en un contexto cuidado, uno siente el alivio de que ahora lo puede hablar y desde un lugar en donde estamos parados, distintos, en otra postura. Entonces, eso está presente en la confesión budista, en donde está la vergüenza que nos lleva al arrepentimiento, el exponer las faltas, el comprometernos en no realizarlo más, y de esa manera entonces se va desarrollando la práctica de la confesión. Pero si ya lo manejas desde un contexto de sentido común, es un enorme paso. Y Estela, gracias por compartirlo. Y es algo que, si no les molesta, me tomo un poquito del tiempo porque son las 9. Si alguien tiene que retirarse, por favor, adelante, pero para tomar un espacio y tratar de responder o de compartir algo sobre esto. No hay duda de que la muerte de un ser querido es conmovedor, nos moviliza enormemente y muchas veces siento que cuando alguien nos da el tiempo para despedirnos a través de una enfermedad prolongada, facilita esa despedida.
de cuando es un accidente o algo repentino y estaba vivo y falleció. Y no sabemos de dónde agarrarnos. En cambio, cuando hay una enfermedad en donde nos da tiempo para despedirnos, en donde entendemos que no hay más tratamiento, en donde entendemos que pasa a una fase final, etcétera, entonces nosotros nos disponemos para esa despedida. Y la despedida puede llevar tiempo, o sea que la persona esté viva o no, no indica que nosotros ya hayamos terminado la despedida con él. Es algo muy personal y es muy bueno apoyarse en todo lo que vos sientas que te pueda ayudar a transitar esta despedida. El objetivo no es olvidarlo, el objetivo es aprender a vivir sin su presencia. Encontrar en vos lo que decía al principio, ¿no es cierto? Esa conexión con uno mismo que nos permita seguir adelante con la vida, con él, sin él, con otros seres queridos que te acompañan, etcétera. Y que, porque nos ha pasado de despedir a seres queridos, empezamos a encontrar como estrategias, cosas prácticas. Por ejemplo, yo he perdido a algunos de mis hermanos y animales a quienes aprecio mucho. Entonces, me propuse en un momento decir, bueno, ¿qué tal si yo miro a las personas que tengo a mi alrededor con el mismo cariño con el que miraba a ese ser? Sintiendo como si todas las personas podrían volverse la manera, el receptáculo en quien volcar esto que quedó ahora suelto. ¿A quién le digo buen día? ¿A quién le preparo un plato de comida? ¿A quién le digo vamos a caminar? No está. Entonces, bueno, que a las personas con las que me encuentre en lo cotidiano, yo las pueda ver con los ojos como los que miraba a ese ser querido, sin molestar al otro. Si yo ando saludándolo con una sonrisa enorme, la persona me diría, ¿qué pasa? ¿Me estás mirando a mí? Como si no me pones incómodo. Son los ojos, es como la actitud interior, ¿no es cierto? La intención de cómo puedo ayudar a que esa persona esté libre de sufrimiento y que esa persona esté en un contexto de felicidad. Y ahí voy, andando por la vida, haciendo mi duelo. Entonces, las propuestas pueden ser muy variadas. Y esta meditación guiada que nos comentás, si sentís que te ayuda, adelante. Hay algo, hoy que abrí el tema del karma, pero no quedó del todo presentado, eh, que es importante decir en relación a cuando alguien muere. Cuando alguien termina esta vida, se termina la percepción asociada a la vida que ha dejado, a los seres que ha dejado, a las cosas que ha dejado, al mundo que ha dejado. Se termina la percepción. Como cuando nos despertamos de un sueño y entra una nueva percepción, la de ese estado luego de la muerte. Entonces, no hay forma de dañar a alguien a través de nuestras acciones, así de una manera tan lineal como si a una persona le decimos buen día o a una persona le decimos una mala palabra, donde hay una reacción inmediata. Pero es muy cierto que cuando hay alguien que fallece, como practicantes de una tradición espiritual, tenemos que dedicarle tiempo a la oración. No es seguro de que esa persona vaya en línea ascendente hacia la realización última, hacia un campo puro, hacia el paraíso. No es seguro. Nadie de nosotros podría decirlo porque justamente no somos seres despiertos. Lo podría decir un Buda. Podríamos ir y preguntarle al Dalai Lama, ¿tal persona llegó al estado del despertar? Yo creo que el Dalai Lama sabría, pero no estoy segura si me lo diría, porque es un camino desarrollar desde nuestro lugar. ¿Qué sentido tiene tener a alguien omnisciente que nos diga todas las cosas? Entonces estaríamos dependiendo de él. Mañana viajo en colectivo
o el colectivero va a llegar. ¿Me avisás cuando pasa? Así yo no me quedo esperándolo en la parada. Disculpen este ejemplo tan vulgar, porque todo lo que es de una enorme realización, nosotros lo pasamos a algo comercial, de conveniencia individual. Entonces, ¿me decís si viajo hoy o viajo el año que viene? ¿Me decís si me conviene esto o me conviene el otro? No. Entonces, van como por carriles distintos. En la tradición budista, cuando alguien muere, por las dudas, si fue al campo puro de Buda, es excelente, pero por las dudas, hacemos plegarias durante 7 semanas. Y creo recordar el nombre de Carlos en nuestro listado de plegarias. Entonces, la, las 7 semanas es una explicación en esta enseñanza tan elaborada llamado el bardo del momento de la muerte. Y corresponde a las diferentes posibilidades que se le presenta a un difunto y a esa conciencia que pasa al estado más allá de la muerte, pero que es según el tiempo que percibe esa persona. Nosotros percibimos un día de 24 horas y de tantos minutos y de tantos segundos, pero en un sueño nosotros podemos decir, este sueño duró un montón. Y si teníamos a alguien mirándonos fijo, dice, duró 3 minutos. Entonces ahí tenemos la percepción como cambia, ¿no? Pero lo hacemos según nuestra percepción y pasamos durante 7 semanas recordando al difunto, ofreciendo nuestro mérito al difunto, haciendo plegarias a Buda para que por nuestro pedido lleve a ese ser al despertar, etcétera. Y cuidamos las cosas de ese difunto durante 7 semanas para que estén en su casa tal cual como si estuviera por ahí. Hay personas de las tradiciones, los Himalayas, que ponen un plato de comida para él o para ella todos los días cuando se sientan en la mesa, etcétera. Y sería muy extenso para explicar las razones, que no es solo una costumbre, sino algo que tiene sentido. Entonces, el lama principal de nuestro linaje, llamado Karmapa, dice, los vivos son los únicos que pueden ayudar a los difuntos. Es raro que el difunto vea al vivo. Sucedería por momentos así, sin entender mucho qué es lo que está pasando. Y después se desconecta de esta vida y se empieza a conectar con lo que va a ser su próxima vida, ya sea en un campo puro, en el paraíso, o ya sea de vuelta naciendo en este mundo. Y una vez que han pasado las 7 semanas, nos toca trabajar con nosotros. Recuerdo muy bien una ocasión de un encuentro interreligioso con alguien en la mesa de la tradición judía, que decía cómo hacían los duelos, en donde tapaban los espejos en su casa, seguramente algunos de ustedes conocen, eh, y, y toda la comunidad apoya al que está haciendo el duelo. Por ejemplo, le trae la comida, que no tenga que cocinarse, y no tiene visitas, no tiene actividad, no sale a la calle. Pero no es un castigo, es promover que haga bien el duelo. Y no me acuerdo cuánto duraba, si unas semanas, algo así. Y después se le exige a la persona salir, sacar la tela de los espejos, empezar a limpiar su casa, a cocinar, a socializar, a trabajar, a todo. Me pareció excelente, porque entonces hay un tiempo para hacer un duelo y hay un tiempo para trascender este duelo. Y te invito a que vos lo hagas en tus tiempos, sin necesidad de que alguien te apure desde afuera, pero hay un momento en el que ese Carlos con quien has convivido tanto y tan bien va a ser un recuerdo, va a ser una inspiración, pero no va a ser el motor para mantenerte viva. El motor para mantenerte viva va a ser la comunicación con los vivos, con los que te rodean, que hayan conocido a Carlos o no, y que pueden ser personas muy cercanas como personas, como les digo yo, de ese colectivero, que me lo encontré un día y que me llevó hasta tal lugar.
Y entonces, si sumo todas las personas que veo en el día, ¿cuántas personas serán? Yo creo que más de 1000. Y entonces, todas ellas promueven la vida. Y yo no me deslizo hacia algo confuso de no puedo seguir viviendo sin esta persona. Entonces, en el mientras tanto, apoyate en todo lo que encuentres que sea de valor para vos. Y hay ciertas cosas que vas a ver que te acompañan por una etapa de ese duelo. Y después ya no tienen tanto sentido y las puedes dejar. Y es un momento para conectarte con vos misma, más allá de la situación. Y cada vez que lo hagas, sabes que estás honrando la relación que has tenido con Carlos. Y es un paso a paso, como hoy hice lo que pude, hoy me salió un poquito mejor, hoy fue tremendo, hoy no pude estar sola, hoy me encantó estar sola y así. La verdad que muchas veces nos decimos esto, hago lo que puedo, desde donde puedo y cómo puedo. Y en eso no hay que sentirse como omnipresentes o todopoderosos o dar las cosas por sentado. Entonces, si vos decís llorar, hay que llorar, pero que el llanto no se transforme en la perturbación de la desesperación, sino que se transforme solo en llanto, como cuando abrís la canilla del lavatorio, corre el agua, bueno, y ahora corre el agua, y corre el agua, y en un momento cambia el ánimo. Cuando cambia el ánimo, entonces nos vamos a preparar un té o un mate, o salimos a tomar un café con un amigo y hablamos de la vida. Y por ahí sale el tema de Carlos y esto que hicimos juntos y lo otro que hicimos juntos, y vuelta sale como abriendo la canilla del lavatorio y que vos misma puedas tener como ese sentido de humor con vos misma. Y entonces, discúlpame, otra vez se abrió la canilla, tenés un pañuelito o le pedís al mozo unas cuantas servilletas y listo, y bueno, vamos a caminar. Eso es hacer lo que uno puede, estar como ahí eh, transitándolo desde alguien amoroso, agradecido, porque hay tanto agradecimiento en tu relato, pero también agradecimiento hacia vos de permitirte vivir este duelo. No quisiera extenderme mucho más. Los invito a que hagamos la dedicación de mérito, que como les decía, es compartir o ofrecer la virtud de este encuentro por el bien de todos los seres, por el bien de Carlos y de todos los que han fallecido recientemente, por todos los que tienen enfermedades, por todos los que están en conflictos bélicos, por todos los que pasan necesidades, pensando en seres humanos, animales y demás. Entonces, sin necesidad de hacer una plegaria, simplemente los invito a que al inhalar, reúnan todo esto y al exhalar lo extiendan, que se difundan las 10 direcciones. Muy amables a todos ustedes.